gracias, Señor. Muy buenas tardes, soy el pastor Jorge Maisonet y está usted en sintonía de nuestro programa Oasis en el Desierto, grabado aquí en el templo Oasis en el Desierto, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. ¿Sabía usted que un oasis es un lugar de descanso en medio de un lugar hostil? ¿Qué hostil puede ser la vida? ¿Enfermedades? ¿Problemas matrimoniales o familiares? ¿Y cuántas crisis tiene que enfrentar la persona en este siglo XXI en el que vivimos? Pero Dios es misericordioso y compasivo y nos dio la Biblia, la palabra de verdad y su santo evangelio. Eso es lo que predicamos aquí y es lo que usted va a ver dentro de unos momentos. Bienvenido. Es un gozo estar nuevamente en la casa de Dios y poder predicar su palabra, que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Hermana Rosita está aquí con nosotros, se va a ir el miércoles nuevamente para Chicago. Ella vino, creo que todos están enterados, porque falleció su mamá a los 91 años de edad. Ya está con Cristo. Dejó de sufrir, los últimos años estuvo muy enferma, pero muy lúcida. Yo dejaba de verla por meses y cuando la iba a ver me preguntaba por mis hijos uno por nombre y hasta retomaba el tema que habíamos dejado meses atrás. Una capacidad increíble en su mente, pero el cuerpo sí estaba ya deteriorado. Yo no sé si, hermana, no le pregunté y no la quiero pescar así de sorpresa. ¿Quiere decir unas palabras a la iglesia? ¿Tiene? ¿Sí? ¿Pasa? Un fuerte aplauso a nuestra hermana Rosita. Los que no la conocen, ella fue mi maestra, pastora y la que donó este terreno para que se empezara esta iglesia. Lo donó hace casi 30 años atrás. Alabado Jesús, todo sea para la gloria del Señor, hermano. Dice un versículo de la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes, de donde siempre ha venido mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Con esta porción de la palabra yo agradezco al Señor porque puedo alzar cada día mi mirada hacia Él, que Él donde se encuentra y no me ha dejado. Gloria a Dios, como han escuchado nuestro hermano consiervo Jorge Maisonet, ¿verdad? Mi mamá partió con el Señor, me ha dado la fuerza, la fortaleza, ¿verdad? Y durante muchos años, gloria a Dios, el Señor no ha permitido que me deslice, ¿verdad? Y todo ha sido por Él, porque por esta negrita, ¿verdad?, no puede hacer nada. Pero como dijo su siervo Moisés, si tu presencia no está conmigo, no va conmigo, pues no iré, ¿verdad? Hermano, pues gracias por las oraciones de los santos, gracias por la familia Maisonet, gloria a Dios, que ha estado en estos momentos difíciles, gloria a Dios. La familia, gloria a Dios, el presidente, nuestro hermano Jacobo, José, muchos hermanos, yo sé que no pudieron estar en el funeral de mi madre, pero sus oraciones, gloria a Dios, han sido de fuerza, de fortaleza para la familia Ortiz Jara, hermano. Pues regreso, Dios mediante el martes para allá, para los Estados Unidos, y el miércoles voy para allá, para donde el Señor me ha puesto. Estoy contenta con el Señor donde me ha puesto. Sí ha habido luchas, pruebas, pero en todo el Señor me ha confortado, me ha cuidado, me ha guardado, ¿verdad? Una vez más, gracias. Reciban saludos de la Cruzada Misionera allá en Chicago, y si algún día llegan a ir por allá, o algún familiar, nuestro hermano consiervo Maisonet tiene la dirección, hermano. Y aunque estamos bastante lejos, ¿verdad?, pues el Espíritu Santo nos une. Y gracias, hermano, por su atención y por todo. Sigan adelante, hermano. Sigan apoyando a nuestro hermano Maisonet en todo momento. Sigan viendo a Cristo, no vean al hombre, porque si usted ve al hombre, hermano, usted va a caer. Ve al hombre, como siempre les digo, nosotros como líderes, ¿verdad?, somos de la misma materia. Somos de la misma materia, usted y yo. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es aquella relación que el hombre y la mujer tiene con el Señor. Tenemos errores y horrores, hermano, pero como le digo, vamos a seguir adelante ayudándonos los unos a los otros en todo momento. No espere, gloria a Dios, que un día venga a predicar, que un día venga a cantar. Hay muchas formas, hermano. Estos días yo he estado bastante cansada, bastante agotada. Los mosquitos me han seguido mucho, ¿me entiende?
Decía una persona que amo mucho, gloria a Dios, dice: es que tengo la sangre dulce, no tengo diabetes, hermano, pero me siguen mucho, hermano. Durante estos días que he estado en el hogar de mis padres, he podido ministrar a las personas que van y me gozo porque fueron niñas que las invitaba yo a la iglesia y ahora le sirven al Señor, hermano. Vamos orando todos unidos por México. México necesita mucho de nuestras oraciones. México, allá Jerusalén, ¿verdad? Dice que debemos orar en todas las oraciones por la paz de Jerusalén. Amén. Dios le bendiga, hermano, y adelante, nuestro hermano pastor con nosotros. Amén. Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Para siempre es su misericordia. Bueno, ¿se quieren poner de pie? Saludad ya. No, vamos a orar y vamos a predicar un mensaje hoy muy edificativo, muy bueno. Es palabra de Dios y yo sé que nos va a nutrir y acercar hacia el Señor. Amén. Padre, gracias te doy porque es un gozo para mí. Perdón, Señor, ahorita seguimos con la oración. Se me olvidó hacer un anuncio. Ahorita oramos. Es que eso no va a salir en el canal, ¿no? No, eso hay que borrarlo. Miren, sobre las bancas, ya están fuera del templo bautista de McAllen, que las donó. Ya están en una bodega en Far, cerquitas del puente. Y el hermano Alfonso, el yerno de la hermana Gloria, el esposo de Mera, tiene una agencia aduanal y yo lo llamé para pedirle orientación. Para mi sorpresa, no solo me dio orientación, sino que abrazó la visión con mucho entusiasmo y dice: no solo te oriento, déjame ayudarte, pastor. Si a esto me dedico yo, a importar y exportar. Y se ha estado moviendo de manera extraordinaria. De veras que estoy muy agradecido a él, a su empresa, por todo el trabajo que ha estado haciendo. Aún no se le ha hecho la cita con el administrador de aduana para una importación exenta de impuestos, porque salió fuera de la ciudad. Ellos viajan mucho a México, al DF. Pero Dios mediante, en esta semana ese detalle se va a arreglar y yo no le puedo decir la fecha exacta, pero la cosa se está moviendo, va bien el asunto. Amén. So, gracias por sus oraciones. Ok, ese era el anuncio, ahora vamos a orar. Padre, gracias te doy porque es una bendición estar en Cristo. Es un gozo haber conocido la verdad conforme a las Escrituras nos la presentan. Y yo te pido, Dios, que esa verdad nos haga libres y nos transforme el día de hoy. Exáltate a ti mismo, Señor, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, porque vivimos para la gloria de tu nombre y no para la gloria nuestra. Señor, gracias. En tus manos encomendamos esta enseñanza y nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Y se pueden sentar, hermanos. Aprovechando que está aquí nuestra hermana Rosita, quiero decirles que cuando yo era niño, ella fue nuestra maestra de escuela dominical. Y una de las cosas que siempre se incluía en la clase era un tiempo para memorizar escrituras, para citar versos de la palabra del Señor con la finalidad que se nos grabara en el corazón como niños. Y esa era una forma de que se instruyera al niño en su camino, con el fin de que cuando fuera viejo no se aparte de ese camino. Y yo no sé el paradero de todos los que éramos de esa generación. Unos estamos en un estado, en un país y otros en otros, y
no hemos mantenido el contacto con todo el grupo, pero sé de algunos y sé que en el caso mío fue de gran utilidad esta idea de ayudar a los niños a conocer la palabra del Señor y a grabarla en su corazón. Porque a través de los años, especialmente en la adolescencia, fui tentado como cualquier otro adolescente a dudar en mi fe que mis padres me inculcaron. Fui tentado a los atractivos del mundo, los vicios y la vanagloria del materialismo y de la gloria de la gente y etcétera. Pero gracias a Dios que siempre me conduje, caminé en la escuela y en la comunidad con temor de Dios. Tenía yo cierto freno interno en mi conciencia que no me dejaba ir más allá de cierto límite donde yo topaba. Y yo veía que mis conocidos, principalmente en la escuela, no cristianos, podían brincar esa barda, podrían cruzar esa línea y andar en el pecado y en la desobediencia a Dios y no sentir remordimiento en lo absoluto, no sentir ningún tipo de trato de su conciencia. No tenían frenos. La palabra de Dios me proveyó con ese freno, con esa conciencia de Dios, ese conocimiento de un juicio eterno, de el amor profundo de Dios para conmigo y mi anhelo y deseo de corresponderle con amor también manifiesto a través de la obediencia a su ley y un caminar conforme a su palabra. Yo quiero animar a todos los padres que procuremos esto de alguna manera, que cooperemos con los maestros de la escuela dominical, de la iglesia, que tratan de inculcar la palabra de Dios en el corazón de los hijos. Ayúdenos con esto. Interésese, siéntese con ellos de vez en cuando. Pregúntales si se han memorizado el texto o la historia, la moraleja que trajo esa historia a su vida. Haciendo esto, estamos poniendo en ellos un arma poderosa que el Espíritu Santo va a poder usar para vencer las tentaciones, para que ellos tomen buenas decisiones y eviten el mal que los va a estar acosando día y noche. Amén. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a Santiago capítulo 1, porque seguimos sobre este tema de la Biblia, de la palabra de Dios, del estudio, de la meditación. Vivir vidas disciplinadas, fundamentadas sobre la roca. Y no vamos a soltar el tema hasta que Dios nos dé otro. Y alguien dice, ¿cuándo va a suceder eso? Bueno, quizás cuando por fin entienda este. No sé. Pero en Santiago capítulo 1, los versos 19 al 25, se nos habla acerca de la bendición que hay para el oyente y el hacedor de la palabra de Dios. Hay una bienaventuranza de parte de Dios para aquellos que oyen y hacen la palabra. Y vamos a estudiar estos versículos. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y eso incluye mujer también, toda persona, sea pronto para oír, o sea, presto para oír, para escuchar, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedor de la palabra, y no tan solamente oidor, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra
pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo solo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a regresar al verso 19. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Yo creo que uno de los problemas muy comunes hoy en día es lo poco que tenemos desarrollado el arte de la comunicación, principalmente en el aspecto de escuchar. Tendemos como sociedad, sé que estoy generalizando, a estar más interesados en hacernos ser entendidos por los demás que en procurar entender lo que los demás nos están tratando de decir. Por lo tanto, es mucho más común alguien que habla a una persona que calla y que con paciencia y con calma, que con interés, de manera muy consciente y activa y enfocada, no solamente escuchando las palabras o los sonidos que forman palabras, pero también viendo la comunicación corporal a través de el contacto visual, tonos de voces. Todo eso nos comunica emoción, sentimiento. Si interpretamos todo esto, logramos entender qué se nos está tratando de decir. Y en el contexto del estudio de la Biblia y en el contexto de la meditación en la palabra de Dios, Dios nos recuerda la importancia de escuchar y de no siempre hablar. Si no nos tomamos el tiempo para escuchar, pero escuchar no solamente como un oidor pasivo que está oyendo sonidos que se emiten en su dirección, y mientras su oído, que esto es uno de los sentidos con los que Dios nos ha favorecido, está oyendo esos sonidos, la mente no está procesando, ni conectando, ni tratando de entender, sino que está activa, pensando en otras cosas. Eso no es una persona que está escuchando para realmente recibir el beneficio de escuchar. Y muchos tenemos la capacidad de oír, porque no somos sordos, gracias a Dios, pero en el momento de oír lo hacemos a veces inconscientemente, de manera pasiva. Y el que oye con un oído pasivo, o peor, un oído indiferente, no le va a sacar provecho a lo que está oyendo. Pero el que se enfoca atentamente, tratando de procesar con el intelecto que Dios le ha dado, esa persona va a recibir el beneficio del tiempo que está invirtiendo en escuchar, porque va a terminar con conocimiento, y el conocimiento va a formar convicciones que le va a permitir, después de llegar a conclusiones, y puede llegar a las conclusiones después del análisis porque escuchó atentamente, y va a beneficiar ahora con una transformación, hablando en el contexto de la palabra de Dios. Ve, hermanos, que mucha gente se conforma con solamente venir a la iglesia
Y esto es importante, pero hay un fin. Venir a la iglesia no es el fin. Y hay unos que van un poco más allá y no solo se conforman con asistir a la iglesia, pero también oyen lo que está sucediendo. Dios quiere que hagamos más que oír, que escuchemos atentamente, cuidadosamente lo que Él nos trata de decir en cada sermón, en cada mensaje. Podemos nosotros conocer a Dios mejor, conocer su ley mejor. La Biblia nos habla de cómo administrar nuestro dinero. La Biblia nos habla de quién somos nosotros y quién es Dios. Nos enseña el tipo de padre que debemos ser, la clase de esposo que debemos ser, o esposa o madre. Nos enseña cómo nosotros relacionarnos con los demás, especialmente con personas difíciles de carácter. Cómo vencer las tentaciones y el pecado en nuestras vidas y no caer en sus redes. Todo eso lo podemos descubrir en la palabra de Dios. Sin embargo, hay quienes escuchan una predicación solamente para oír su contenido histórico, para conocer un poquito más la teología cristiana. Le fascina posiblemente la escatología y los acontecimientos del tiempo del fin, pero sin realmente escuchar, sabiendo que Dios tiene un mensaje muy particular para uno, que se interesa en la vida actual de cada uno de nosotros y nos está dando dirección, guianza específica para nuestra vida, para el tiempo en el que estamos viviendo como congregación, como ciudad y como individuos y como familia. Hay un mensaje de parte de Dios para nosotros cuando se está predicando la palabra de Dios. Y solamente el que oye atentamente, el que no está tan preocupado en hablar, ya sea verbalmente o mentalmente, porque hay quienes pueden parecer estar escuchando porque guardan silencio, pero su mente no deja de estar hablando de otros temas, y se da uno cuenta porque en el momento en el que calla el que está hablando y le toca hablar al que estaba callado, no tiene ni idea de qué se estaba hablando, porque su mente estaba en otro lugar. Y nos sucede a veces en la predicación. A veces se pone uno a hacer listas del mandado que va a comprar o los compromisos que tiene o muchas cosas más, porque vivimos vidas bien ocupadas. Oír atentamente la palabra de Dios no es algo que va a suceder accidentalmente, nunca. Esto es algo que uno tiene que procurar hacerlo. Tiene uno que de manera intencional disciplinarse a llevar cautivos sus pensamientos, a resistir la tendencia natural a la distracción, a ver el teléfono, a X cosa, ¿no? Y decir, no, yo estoy escuchando palabra de Dios, que tiene el poder para libertarme, que tiene el poder para guiar y orientar mi vida, que me va a dar una espada en mi mano para golpear contra las huestes espirituales de maldad. Necesito hacerlo atentamente. ¿Se acuerdan cuando predicamos la serie sobre el libro de Nehemías, capítulo 8, cuando el pueblo le pidió a Esdras, que le trajese el libro de la ley y le leyera la palabra de Dios? Y desde la mañana hasta la tarde, 6 horas consecutivas, estuvo Esdras junto con los sacerdotes levitas leyendo del libro de la ley de Dios.
Fue mucho tiempo y ahí habían niños, habían jóvenes, habían ancianos, hombres y mujeres. Y dice, y todo el que podía oír, ahí estaba presente. En ese capítulo 3 veces repite la frase, y el pueblo oía atentamente la ley. Atentamente. Y después de 3 veces de decir, y el pueblo oía atentamente, ponía mucha atención en las palabras, y los que estaban exponiendo la palabra, dice que se tomaban el tiempo para pronunciar correctamente cada palabra, para darle, dice, sentido a lo que estaban leyendo. Había un esfuerzo por ambas partes para que la comunicación fuera eficaz y se lograra el objetivo de que el pueblo entendiese la palabra de Dios. Y el resultado del esfuerzo de los sacerdotes de exponer rectamente la palabra y el interés y el entusiasmo y el empeño y la reverencia del pueblo oyendo la palabra, el verso más adelante, creo que es el 19 por ahí, dice, y el pueblo entero comenzó a llorar oyendo la palabra de Dios. Llorando. ¿Por qué? Porque se estaban enterando de las maravillas de Dios, de la grandeza, del poder, de lo sublime y maravilloso que es Dios. Eso provocó en ellos emoción, alegría, pero a la misma vez profunda tristeza, porque también se estaban enterando de lo mucho que estaban fallándole a Dios, lo incumplido que habían sido ellos como pueblo, con Dios y con su palabra, y eso causó en ellos quebrantamiento, redargüimiento, se sintieron muy mal delante de Dios. Hubo una reacción, porque hubo fruto. No perdieron su tiempo. Fueron horas y horas oyendo. No hubo ni un aburrido ahí, porque sabían a lo que habían ido. Tenían hambre por conocer lo que se les estaba exponiendo y se esforzaron. El cuerpo sin duda se cansó. La mente sin duda hubo momentos que se distrajo, pero buscaban la manera de volverla nuevamente al tema, al punto, a lo que está sucediendo aquí. Ya que vine y ya que estoy aquí, pues déjame sacarle el provecho a esto. Y hermanos, el resultado fue que el pueblo se arrepintió, se humilló, comenzó a alabar a Dios. Lloraron y luego se rieron un rato y cambiaron. Su mente fue renovada. ¿Queremos ser transformados? Romanos capítulo 2 y verso 2 nos dice que la transformación viene por la renovación del entendimiento. En la medida que vamos cambiando nuestras creencias, cambian nuestras convicciones, que cambian a su vez nuestro comportamiento. Por ejemplo, en el mundo quizás se nos enseñó que la avaricia es buena. Posiblemente se nos enseñó que el egoísmo es sano. Tal vez no así categóricamente, pero por intuición se percibió en el ambiente en el que nos criamos, por el ejemplo que hubo a nuestro alrededor, que cada uno se rasca con sus propias uñas, como dice el dicho, y muchas otras expresiones coloquiales que fueron sembrando en nosotros una creencia de no interesarnos en apoyar, en ayudar, en servir a nadie, porque todo el mundo solo busca su propio beneficio. Y nos criamos con una extrema desconfianza en los demás y un muy bajo nivel de interés de ayudar a nadie, porque nuestra idea es que tampoco espero que nadie me ayude a mí, y estamos en una selva sobreviviendo como animales en la selva, y sobrevive el más fuerte.
Pero luego venimos al reino de Dios y Cristo nos habla de amar al prójimo, de servirnos unos a los otros, de perdonar al que nos ofende. Y toda una cultura de comportamiento tan distinto al que con el que fuimos criados. Pero como nuestra mente está llena de eso, ahora nuestras convicciones están fundamentadas en esa creencia. Naturalmente nuestro comportamiento es así. Somos como el sacerdote y el levita que vieron al hombre tirado en el camino y siguieron caminando de largo con total indiferencia, incapaces de la empatía para con otra persona sufriendo, porque en su mente está, si está ahí es porque se lo buscó, quién sabe qué clase de persona sea, y yo voy a seguir con lo mío y lo mío es mío y no lo voy a desperdiciar en una persona tirada en la calle. Pero el buen samaritano pensó de otra manera y Dios quiere hacer esa transformación en nosotros. De gente que quizá toman en poco el matrimonio, los votos matrimoniales y no considera el comportamiento impropio con el sexo opuesto como algo impropio, sino lo considera como así son los hombres. O así es el mundo, estamos en los tiempos modernos. Dios quiere lavar nuestro cerebro, quitar todas esas ideas y reemplazarlas con la verdad. Y la verdad es su palabra. Por eso el diablo se pelea tanto con la Biblia, porque cuando yo empiezo a oír que no es correcto vivir una vida egoísta, que no es correcto ignorar las necesidades del prójimo y empiezo a desarrollar y a despertarse en mí un deseo de ser compartido y generoso, el diablo está empezando a perder el control de mi vida. Porque lo que va a crear esa nueva sensación y esa nueva curiosidad y deseo que anteriormente no tenía porque no estaba enterado de otra manera de pensar, pero al enterarme de una forma distinta de ver la vida, empiezo a abrazarla, creerla y apetecerla, y sin darme cuenta empiezo a actuar de acuerdo a mis nuevas creencias y convicciones. Y todo ese proceso comenzó cuando empecé a ser expuesto a la palabra de Dios, que es un espejo que me mostró. Yo me creí una persona buena, noble, una persona digna de la gloria y el cielo, un ciudadano modelo, porque no mato, no robo, no miento, no engaño. Pero a lo mejor soy idólatra, maldiciente, fornicario con mis pensamientos, abusivo con mi boca. Pero no sé que las normas divinas incluyen esas otras actitudes y acciones en la larga lista de pecados. Y mientras estoy en la ignorancia, vivo como ignorante. Pero alguien me empieza a hablar la palabra de Dios y estoy atento escuchándola, y es como un espejo, y de repente me doy cuenta, ay, lo que yo consideraba algo natural y me creía una persona bien vestida y bien peinada, pero el espejo me está diciendo otra cosa. Estoy despeinado, tengo manchas en mi vestimenta, está arrugada mi camisa o la blusa. Yo no lo sabía porque no me veía a mí mismo, pero cuando me paré frente al espejo, el espejo me desengañó y me hizo ver la realidad. Eso es la palabra de Dios, es un espejo divino que nos hace ver nuestra alma, nuestra mente, nuestra conducta a la luz de las normas de Dios, y nos da la oportunidad de hacer algo al respecto. Pero para beneficiar, para obtener esa transformación, necesitamos comenzar escuchando. Y escuchando con
atención, con interés en la palabra del Señor. Amén. So, el primer versículo que quise desarrollar, el 19, nos llama a ser más diligentes en escuchar que en hablar, y que en airarnos o ofendernos o enojarnos y defendernos y hablar más fuerte. Dios dice, cálmate, relájate y escucha. Esto es bueno para los matrimonios también. La queja más grande de los matrimonios en conflicto es el problema de la comunicación. Ella no me comprende, él nunca me escucha. Le interesa más el fútbol, los amigos, que oírme a mí hablar. Yo derramando mi corazón y cuando volteo está roncando. Me dan ganas de matarlo. Mandarlo al cielo. ¿Sí o no? Y dice el hombre, ay, es que mi mujer no me comprende. No me comprende. Y es el problema más común de los hijos con los padres, de los jefes con sus empleados. El ser humano se le dificulta la comunicación y primordialmente es por el problema de no escuchar atentamente y con interés. Pero hermanos, si lo desarrollamos va a mejorar nuestras relaciones interpersonales y sobre todo va a mejorar nuestra relación con Dios, porque Dios también es un ser que cuando Él está hablando, espera que nosotros estemos escuchando con reverencia, porque es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, el oidor activo, que no es un oidor olvidadizo, va a recibir un gran beneficio de parte de Dios, y la Biblia le llama simplemente bienaventurado es. Una bendición, un favor divino, un beneficio celestial espera a aquel que oye la palabra de Dios con atención. Así que vamos progresando. Unos no oyen, no benefician. Otros oyen, pero no escuchan. Otros oyen y escuchan. Pero ¿saben qué? Tampoco es suficiente solo escuchar y entender y procesar. Ahora la Biblia nos habla de que también ahora es necesario practicar lo que estamos oyendo, lo que estamos entendiendo. Hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Por eso es que hay muchos cristianos que no crecen. Toda la vida necesitan leche espiritual. El autor de los Hebreos dice, tienen que volver a los básicos rudimentos de la fe cristiana, como la conversión, como el bautismo en agua, cuando ya deberían de ser maestros con tantos años de estar oyendo o escuchando. Hay personas así. Diga conmigo, yo no, en el nombre de Cristo, con la ayuda del Señor, yo nunca voy a ser así. No me voy a permitir ser así. Yo voy a crecer, yo voy a madurar, yo voy a ser transformado, yo voy a permitir, como dice Colosenses, el desvestirme del viejo hombre y vestirme del nuevo. Porque las escrituras son inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero ser transformado a la imagen de Cristo, a ese varón modelo que Dios desea que yo sea. Y yo sé que esa transformación viene por escuchar, por entender, pero luego ahora también hacer la palabra de Dios. Volviendo al ejemplo del amor, no consideraba el amor importante y mi idea del amor era
un amor mundano, inclinado a la conveniencia personal, condicionado. Pero ahora en Cristo me entero que tengo que amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor profundo de corazón. Y no me puedo quedar ahí, sino ahora necesito practicar ese tipo de amor con el poder y con la ayuda del Espíritu Santo. Y he ahí la transformación. Ahora me voy a empezar a parecer como una persona diferente. Llega el momento en el que el mundo ya nos desconoce y dice, caramba, ¿eres el mismo con el que estudié en la preparatoria? ¿Qué te pasó? ¿Eres la misma persona de veras? Actúas diferente, hasta te sonríes de otra manera, hasta atiende a la gente de otra forma. ¿Qué te ha pasado? Hablas de otra manera y ni siquiera se ve que te está esforzando, como que te sale natural, como que ya tienes otra naturaleza diferente. Ese es el resultado de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanos. Transformación. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces el versículo 22 nos habla de ser hacedores de la palabra. Pero sed hacedor de la palabra y no tan solamente oidor, engañándoos a vosotros mismos. El que oye la palabra y no la practica, dice, se engaña a sí mismo, porque es como aquel que se vio en el espejo, se vio manchado, no hizo los ajustes y los cambios en ese momento, ni siquiera fue al baño a hacerlo, se quedó así y después se le olvidó cómo estaba y sigue todo el resto del día con la camisa manchada, con el pelo despeinado y sigue igual, creyendo estar inmaculado, y Dios dice, estás engañado, cree que todo está bien, pero no lo está. Lo que pasa es que cuando te viste en el espejo no hiciste nada al respecto y ahorita se te olvidó cómo realmente estás y crees que estás bien, pero no lo estás, te estás engañando. Todo el mundo ve la camisa manchada, todo el mundo ve el moco colgando de la nariz. Tú eres el único que no lo ves porque se te olvidó. Porque en el momento que te viste en el espejo no hiciste nada. Dios quiere que hagamos algo. Sí. Tenemos que hacer la palabra para experimentar la transformación de nuestro ser. Cristo lo dijo de esta manera. El hombre que oye mi palabra y no la hace, no la practica, es como aquel que construyó su casa sobre una base débil, arena. Como no tenía firmeza su cimentación, al oír la palabra y no hacerla, no hubo transformación. Van a venir un día los vientos y las tempestades y las tormentas de la vida. Va a llegar la crisis financiera que es inevitable, porque así se vive la vida, hermanos, por ciclos. Hay ciclos de abundancia y de prosperidad y luego vienen otros de recesión y así se va. Cada 10 o 12 años en el mundo hay ajustes económicos globalmente hablando y todos experimentamos la escasez y la necesidad por un tiempecito. ¿Y sabe qué? Hay muchos que como no tienen buena cimentación, cuando viene la tormenta se derriban, se enferman de los nervios, van y cometen crímenes para mantenerse en un nivel de vida económico que ya no es sostenible por las entradas que en el momento está teniendo, pero a fuerza quiere continuar aparentando y viviendo en el mismo nivel. Y como no tiene una buena cimentación de morales y de principios bíblicos y de fe en Dios, algunos se entregan a actividades ilícitas, ilegales.
caen, su edificio se derrumba. Pero Cristo dijo, el que oye mi palabra y la hace, la pone por obra, la practica, busca la manera de implementarla en su comportamiento, no solo se entera que tiene que amar al prójimo y amar a sus enemigos, sino que cuando su enemigo se porta mal, ora por él, ayuna por él, le muestra como modelo y ejemplo de su propia vida el buen comportamiento de una persona. Ama de verdad, no solo de palabras, no solo de doctrina, no solo de entendimiento. Las doctrinas de la Biblia no son solo para memorizarla, es para transformarnos, cambiarnos, hacernos a la imagen de Jesucristo. Y aquel que oye la palabra y la hace, Cristo dijo, ese está firme. Ese cuando le hagan algo mal, no va a caer. No va a caer en venganzas, no va a caer en amarguras, no se va a enfermar de los nervios. Ese cuando tenga dinero o no tenga dinero, va a aprender a decir como dijo el apóstol Pablo, yo sé tener abundancia, sé tener escasez. Sé vivir en tiempos con hambre y sé vivir en tiempos de abundancia. Cuando tengo abundancia, no me olvido de Dios, y cuando tengo escasez, tampoco me olvido de Dios. En todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo interesante es que cuando dijo eso estaba preso, estaba en una cárcel, acusado de un crimen que no había cometido, de un atento contra el gobierno, o sea, por tener fe en Jesús como rey y no adorar al César romano como rey. Hermanos, por predicar el evangelio estaba preso. ¿Cuántos hubieran dicho, por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me paga así? Yo me mato predicando ese evangelio por todo el mundo y mira cómo me trata Dios. Me tiene en una cárcel, pasando hambre, pasando frío, pasando soledad, acusado, maltratado, juzgado, rechazado, olvidado, con amenazas de muerte. Ratas por aquí, ratas por allá, cucarachas por aquí, cucarachas por allá, humedad, me duelen los huesos, ya no soy el chamaco que era antes, soy un señor ya macizo, yo necesito un ambiente más cómodo, no con tanta humedad y tanto frío, me duelen los huesos, hasta reuma me está dando. ¿Cómo espero a Dios que escriba yo estas cartas? Nada de eso. Dijo, estad gozosos, estad siempre gozosos, estad felices. ¿De dónde sacó gozo en medio de la tristeza? ¿De dónde sacó ánimo en medio del desánimo? Esperanza en una situación desesperanzada, hermanos. Ese es el resultado de haber vivido años entendiendo la palabra y aplicando la palabra, entendiendo la palabra y viviendo la palabra, hasta que se formó un hábito de sometimiento a Dios, de obediencia a Dios, de fe ciega en Dios. Tenía una cimentación firme, tenía una serie de experiencias y de recuerdos y de vivencias personales con Dios cuando él confió en Dios. Él sin duda se acordó que cuando fue a fundar esa misma iglesia en la ciudad donde ahora estaba preso, lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Lo maltrataron, lo golpearon, lo metieron en la cárcel. Esta es la segunda vez que estaba preso. O más bien, no estaba preso en Filipos, estaba preso en Roma cuando le escribió a los filipenses. Pero sin duda se acordó, cuando yo fui a fundar esa iglesia unos años atrás, me metieron en la cárcel como estoy ahora. Me latigaron. Dice, pero ahí en la cárcel se convirtió el carcelero y toda su familia y los bauticé. Y se fundó una iglesia. La fe que él necesitó para obedecer a Dios y alabar y cantar himnos a Dios a medianoche, con la espalda deshecha, los presos oyéndolo, injustamente acusado. Pero él decidió obedecer a Dios. Él decidió hacer la palabra. Ahora, años después, está en una prisión más grande. Está en una situación más tensa, donde la amenaza ahora es de la misma muerte.
Pero todas esas experiencias y vivencias le puso un cimiento firme y ahora podía hasta tener gozo. ¿Cuántos alaban a Dios? Cristo dijo: el que oye esta palabra y la hace, le comparo a aquel que tiene su casa fundada sobre una piedra firme, una roca firme. ¿Amén o no amén? Hermanos, el Señor nos enseña a ser hacedores de su palabra. Cristo mismo lo volvió a mencionar en Lucas 11:28. Dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la hacen. Y el verso 25 aquí en Santiago 1 nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, la hace, vive de acuerdo a ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Una bienaventuranza es una bendición. El bienaventurado es dichoso, es afortunado, es digno de ser congratulado, es admirado por los demás. Dios dice: eso vas a hacer tú en medio de una sociedad incrédula, atea y rebelde a mi ley. Tú vas a brillar y ser la luz del mundo. Tú le vas a dar sabor y sentido al mundo por medio de tu vida fundada sobre la roca. Vas a ser un embajador de Cristo. Hermanos, es bueno salir y evangelizar. Es necesario predicar el evangelio a toda criatura. Pero ¿saben? Una de las cosas que da credibilidad al mensaje que predicamos con nuestra boca es la vida que vivimos delante del mundo. Una vida fundada sobre la roca, sobre la palabra del Señor. Así que esa es la primera lección que quiero inculcar hoy a la congregación, al pueblo de Dios. Y es que Dios bendice al oyente atento y al hacedor de la palabra con una maravillosa bienaventuranza. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Aprendieron algo? Ok, la segunda lección está en Juan capítulo 5. El Evangelio según San Juan capítulo 5. Hace años atrás, cuando yo era adolescente, yo me empecé a ser adicto de la palabra de Dios. Esa es una expresión para decir que era un amante profundo de la palabra de Dios. Y saben, me estaba transformando tanto que al enemigo no le convenía que yo continuara en ese proceso de santificación. Dios me estaba santificando cada día un poquito más y un poquito más, y me estaba pareciendo más y más a Cristo, a la estatura de ese varón que Él quiere formar en nosotros. Y empecé a tener una serie de pesadillas y de experiencias espirituales sobrenaturales donde los espíritus malignos me espantaban y me amenazaban en la noche. No, me imagino que alguien ya dijo: uy, cucuy, esta noche me duermo sin leer la Biblia. No, para nada. El Señor reprenda a Satanás. Haría el efecto contrario a lo que quiero hacer en ti. Eso no he escuchado a nadie más tener una experiencia similar, y no quiere decir que no los hay, pero son tan escasos que no se oyen. No se espante. A lo mejor en el caso tuyo no es espanto para que dejes de leer la Biblia y te acuestes a dormir temprano, porque yo siempre leía de noche. Y de noche era cuando más callado estaba y cuando más miedito da, y empecé a cambiar y a dormirme temprano y a leer la Biblia menos. Hasta que tuve una experiencia con Dios y entendí que era una estrategia del enemigo para alejarme de la palabra de Dios.
Porque lámpara es a vuestros pies la palabra y lumbrero en vuestro camino. Es la verdad que nos hace libre. Es la espada del Espíritu. Es el pan por el cual vivirá el hombre. Cristo dijo, no solo de pan natural, literal, vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Esto es alimento para nuestra alma. Fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Crece uno en fe, crece uno en santidad, crece uno en humildad, crece uno en conocimiento de Dios. La palabra de Dios va transformando a uno y al enemigo no le conviene. Él quiere que siempre seamos como éramos y que nunca evolucionemos en Dios. Y en el caso mío fue a través del espanto, para que no leyera la Biblia en las noches. Gracias a Dios que descubrí su maña y no le hice caso y seguí en la palabra y Dios prevaleció y aquí estoy, muchos años después. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Aleluya, gracias Cristo. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, que si le hago caso al diablo a lo mejor no tuviera pastor o tuviera otro. En el caso tuyo a lo mejor es sueño. Posiblemente no suena el teléfono todo el día hasta que abres la Biblia y ahora suena el teléfono, entra un mensaje de texto, entra otro chateo en el Facebook, todo a la misma vez. Atiende uno al otro y al otro y al otro y a los 20 minutos ya se le quitaron las ganas o se le pasó el tiempo. Hay que regresar al trabajo y ya no leí la Biblia. La palabra de Dios. ¿Sí? ¿O cuánto le ha pasado que abren la Biblia para leerla y empiezan a leer gloria de los hombres? A los 20 minutos despierta y dice, ¿por dónde voy? O despierta con la Biblia en el pecho. Hermanos, estoy tratando de bromear un poquito, pero la idea es esta, que nada te impida, te detenga, te desanime, ninguna estrategia del enemigo o acontecimiento natural, porque no todo es el diablo. Vivimos en un mundo ocupado donde hay compromisos. La cosa es, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser gente decididas, tenemos que tener tan inculcado en nuestra convicción que no podemos vivir sin el conocimiento de la palabra de Dios, que es tan importante como respirar, que hagamos el tiempo para alimentarnos con la palabra de Dios, pero con oración. Señor, ¿qué quieres decirme a través de este pasaje de las Escrituras? Señor, ¿cómo aplica esto a mi vida? Señor, wow, me veo en este pasaje, así como el paralítico dependía de sus amigos. Mi situación es tan desesperante que yo no me puedo parar de este hoyo solo. Necesito ayuda, Señor. Mándame ayuda. Señor, wow, así como este hombre está orando y más acá tú le contestas, Señor, yo sé que me vas a contestar. No estoy leyendo nada más información, narraciones y datos, sino estoy teniendo un encuentro con Dios a través de su palabra. ¿Amén o no amén? Y eso produce transformación. Así que yo te animo. Apaga la televisión. Si tienes que hacerlo. Apaga el celular si ahí está la distracción. No dejes de comer, ni dejes de ir al trabajo, ni dejes de estudiar. Hay otras cosas que podemos poner a un lado para hacer tiempo para la palabra de Dios. Acuéstase una media hora antes o una hora antes para que se levante una hora antes de lo normal y pueda meditar en la palabra.
Cómprese la Biblia en CDs y vaya escuchándola en el carro, en el camino al trabajo. Si eso le va a ayudar. Busquemos la manera de alimentarnos con la palabra de Dios. Ok, so, bendición para el oyente y el hacedor de la palabra. Número 2, Juan capítulo 5, verso 39. Dios también bendice al que escudriña la palabra. Ya hablamos de leerla, pero escudriñarla también. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Escudriñar es estudiar. Estudiar es más que solo leer, porque cuando estudiamos, tomamos tiempo para analizar cada palabra. Echamos mano a otro material o herramientas de estudio, como un diccionario, como varias versiones de la Biblia, como algunos comentaristas, Biblias de estudio. Es hacer un análisis ya más profundo. Es pensar en lo que está leyendo al grado de meterse en la historia y visualizarse dentro de la historia. Es pronunciar cada palabra y darle sentido a cada palabra. Es comprar una Biblia que tenga textos abajo o referencias donde lee uno un versículo de la Biblia y luego le da 3 o 4 otros versos de la Biblia que tratan ese mismo tema, para uno dejar que la misma Biblia se interprete a sí misma. Un verso aclara otro verso y explica otro verso, y la Biblia misma se autointerpreta. Y uno va en ese viaje a través de las Escrituras, haciendo investigaciones de temas o investigaciones de palabras o investigaciones de un capítulo o un trozo de la palabra o de un libro entero. Se puede analizar el trasfondo histórico y hay muchas otras cosas más que uno puede hacer. Es una pequeña investigación. Los estudiantes de la preparatoria, de la universidad, le dan de cada rato trabajos en la escuela para hacer en grupo. Es lo mismo. Aplica esos principios a tu estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Prepara tu presentación. Vas a presentar el tema de la fe. Vas a presentar el por qué tú eres un cristiano y crees que la Biblia es la verdad. Escoge un tema y investiga y métete en la palabra de Dios y desarrolla tu tesis, desarrolla tu argumento, tu conclusión en base a la palabra de Dios. Los jóvenes tienen una oportunidad de oro, porque hay mucha gente que se convierte a Cristo después de años de salir de la escuela. Tienen que volver nuevamente al hábito de la lectura. Pero ahorita tú estás en eso, ese es tu mundo, esa es tu vida ahorita del momento. ¿Por qué no aprovechar que está bien afilado y te metes a investigar, a estudiar la palabra de Dios? Pero la palabra de Dios, cuidado con muchos libros extras que hacen comentarios de la palabra de Dios, pero comentarios contrarios, ¿no? Mejor familiarízate con la Biblia antes de meditar en otra cosa como esa. Tener el fundamento bien sólido, pero hay una bendición para el que se toma tiempo para estudiar la Biblia. Y es que Cristo dijo, me van a conocer a mí, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Quieres saber lo que yo amo y lo que yo detesto? ¿Quieres saber cómo actúo yo en medio de la presión? ¿Quieres conocer qué hacer en tu vida de oración? ¿Cómo enfrentar a Satanás? Mira mi vida. Yo me revelo a mí mismo a través de las Escrituras. Tú me vas a conocer. Vas a tener un concepto más claro de quién es Jesús y por qué Él es el único Salvador que nos puede dar la vida eterna. Ningún profesor ateo, ninguna
película atea te va a sacudir tu cimentación, vas a estar bien parado, firme, vas a conocer a Cristo en una experiencia personal y en una convicción sólida de la roca, de la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos alaban a Dios? Hermanos, es una tristeza que le rompe el corazón a uno a veces. Personas con años en la iglesia todavía creyendo en el niño Fidencio. Con años en la iglesia y todavía las chamacas yéndose con sus novios sin casarse. Desde 3 años de edad en la iglesia y a los 18 se desaparece con el novio. Y uno dice, ¿cuántas predicaciones, cuántas enseñanzas, cuántas experiencias? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que los jóvenes todavía andan tratando de dormir con sus novias después de conocer a Dios? Es que son oidores olvidadizos. Le entra en la expresión coloquial por un oído y le sale por el otro. Joven, no seas así. Tú no naciste para ser un títere por el diablo usado para el mal. No te dejes usar por Satanás. Defiéndete. Párate firme. Sé un joven y una señorita de principios, de firmeza, de decisión. Hermanos, a través de los años pasan muchas cosas. Y yo me imagino que algunos están pensando, ay Dios mío, hace años pasó eso. En tal iglesia allá en el rancho, allá en Veracruz pasó tal cosa. Ay, qué pena. Da pena hablarlo. No quiere uno que nadie se sienta mal. Porque mi sobrino allá en los Estados Unidos le pasó lo mismo. No se trata de eso. Se trata de rescatar toda una generación que está siendo tentada también. Si se guarda silencio, perdemos una generación. Hay que ser hacedores de la palabra. Dios no nos llamó a perdernos. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos terminen allá en el cielo en la gloria. Nos dio inteligencia para usarla para Él y para su reino. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Así es que, padres de familia, ayúdennos. La iglesia no puede hacer todo el trabajo. Los maestros se pueden desvelar preparando su material, desgastarse ayunando por niños ajenos de otras familias y sin la cooperación de ese hogar. Es bien difícil sacarlos adelante porque están allá toda la semana y aquí 2 horas a la semana solamente. Vamos a darle un mismo mensaje. Vamos a darle un mismo frente. ¿Sí o no? Vamos a enseñarles a amar a Dios y amarse a sí mismo, a trabajar, a estudiar, a echarle ganas, a vivir en santidad, a vivir por fe. Desde chiquititos, a diezmar y a ofrendar y a compartir sus juguetes con otros. Desde adolescente, pintar la raya en el nombre de Cristo en una relación ilícita. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Esto es tan necesario. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos? Necesitamos oír, hacer, pero necesitamos estudiar. No solo con el oído, pero con los ojos también. Meterme la palabra dentro. Estudiando las Escrituras. Primera de Juan 5:13. En Primera de Juan 5:13. Es el último texto que voy a leer. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué fue escrita la palabra? Para revelarnos a Jesucristo, para que podamos tener fe en Él y tener la vida eterna. La bienaventuranza del que estudia las Escrituras, o la bendición, es que va a conocer a Cristo y va a conocer el camino de la vida eterna. La bendición del que hace la palabra de Dios después de escucharla, el que la estudia, es que va cada día a ser transformado en la imagen del Señor Jesucristo. Y ese es el deseo de todos nuestros hermanos. Ser un cristiano de calibre, de profundidad, de convicción, de testimonio, que el diablo teme, que cuando ora el cielo está atento y Dios dice: ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Que cuando el diablo sube allá a quejarse delante del trono de Dios, Dios le dice: espérate, antes de que me avientes tu rollo de quejas, ¿has considerado a mi siervo fulano allá en la colonia Almaguer Reynosa, que es una persona íntegra y temerosa de Dios y apartado del mal junto con su familia? Y que esté hablando de ti o esté hablando de mí como habló Dios de Job. ¿No es maravilloso saber que Dios nos toma en cuenta y está consciente de nosotros? Claro que sí. Y esta es la manera, hermanos, para vencer y para triunfar. Yo le voy a pedir, vamos a hacer el esfuerzo como nunca antes de ser personas de la palabra, porque ella es la que nos va a sostener y ella es la que nos va a librar en el día de la tentación. Amén. Vamos a orar. Hermano Ángel, ¿me ayudas, por favor? Padre Celestial, te doy las gracias porque tú nos das un incentivo para buscarte a través del estudio profundo de la palabra y a través de escucharla con atención y de hacerla. Nos incentivas recordándonos que hay grandes bendiciones, beneficios, recompensas. Nuestras oraciones van a ser escuchadas. Nuestra fe va a aumentar. Nuestra resistencia a las pruebas y a las dificultades se va a elevar. Y día con día vamos a ser más maduros, más efectivos, como luz en medio de las tinieblas y como la sal de la tierra. Padre, yo te pido que hoy huya junto con los demás espíritus inmundos que ya reprendimos. Que huya, Dios, también el espíritu de indiferencia a la palabra de Dios. Que huya, Dios amado, delante de nosotros todo intento del enemigo de alejarnos de la palabra y hacernos dudar en ella. Hacernos dudar en tu bondad y en tu amor y en tu poder. Espíritu Santo, manifiéstate en este momento. Trae a memoria a cada persona como individuo alguna experiencia personal, alguna aplicación personal, alguna manera en la que esta palabra, Dios, puede comenzar a librarle, a edificarle hoy mismo, en esta misma semana. Señor del cielo, pedimos, Señor, que toda incredulidad, toda duda sea disipada por la palabra viviente y poderosa tuya. Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Vivimos en tiempos muy difíciles, Dios. Maldad por todos lados. Tentaciones y temores y amenazas todo el tiempo.
Necesitamos ser un pueblo bien centrado. Necesitamos ser familias firmes y estables. Necesitamos ser gente santa y de fe. Y nada de esto viene fuera de la palabra tuya. Por eso te pido, Señor, que cada uno de los que me han escuchado el día de hoy se lleve esto bien profundo en su corazón. Este reto, Dios, esta convicción, Dios, y que se convierta en una necesidad básica de la vida de cada individuo aquí presente. Todo el que quiera hacer un pacto con Dios, pero seriamente, de dar aún mayor atención, subir a un nivel más elevado su amor, su entrega, su convicción de la veracidad de la palabra de Dios. Póngase de pie y vamos a hacer una oración juntos, una oración de compromiso con Dios, una oración de pacto, de cumplir, de acción. Aleluya. Porque de otra manera sería solo otro mensaje más. Pero te invito a una acción. Aleluya. Todo el que está listo para hacer esta oración, diga conmigo: Señor Jesús. Fuerte: Señor Jesús, yo creo con todo mi corazón que la Biblia es la palabra de Dios. Dios me habla, me instruye, me corrige a través de la palabra de la Biblia. Y yo me comprometo con la ayuda tuya y de tu Espíritu Santo a ser diligente, estudioso, irreverente con la palabra tuya. Quiero que ella me transforme, que el Espíritu Santo cada día tenga más control de mi corazón, de mi mente, de mi comportamiento. Y yo sé que esto viene en la medida que estudio y que entiendo y que medito en tu palabra. Señor Jehová, no quiero vivir lejos de ella. Ayúdame a memorizarla, a nunca dudar en ella, a resistir al diablo usando la verdad y a predicarla públicamente sin avergonzarme, con confianza que ella liberta, que ella sana y transforma al mundo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ese regalo maravilloso que yo atesoro, que yo respeto y bendigo tu nombre por ella. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Creo en ti, Señor. Muy bien, espero que haya sido de su agrado este programa, que haya en alguna manera tocado su corazón y edificado su vida.
Los invitamos a volver a sintonizar la próxima semana a esta misma hora. Y cuéntale a sus amigos lo que Dios está haciendo a través del programa Oasis en el Desierto.